viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Buen día, mis hermanos, el Señor les bendice. Hoy no traje el computador, lo dejé castigado. Los que vinieron el jueves saben qué pasó. Es que me dejó, no en vergüenza, pero sí me dejó pasar un momento difícil porque se me apagó. Hermano Henry, por favor. Mi hermano Henry el jueves, ¿fue el jueves, Henry? Sí, nos trajo un himno de verdad muy hermoso. Hacía tiempos yo no escuchaba ese himno. Henry mismo hizo referencia a que también llevaba mucho tiempo sin entonarlo acá, ¿verdad? Años. Pero creo que hoy ustedes se van a gozar con ese himno. Es un himno que nos permite gozarnos en esa esperanza viva de lo que va a ser la eternidad para el creyente. Es un himno que destaca ese favor divino y esa promesa santa de dónde vamos a estar y en qué condiciones vamos a estar, ¿verdad, Henry? Por favor, hermano Henry, pongámonos en pie, por favor, y dispongamos el corazón para exaltar el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere dárnosla por heredad. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere dárnosla por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. ¡Aleluya! Hay una patria que Cristo ofrece y quiere dárnosla por heredad. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere dárnosla por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. ¡Aleluya! Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. ¡Gloria al Señor! Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Ayúdanos, Dios.
Aplaude como que has creído lo que has cantado. No te sientes todavía, no te sientes. A ver, vas a aplaudir al Dios eterno como demostrando que has creído lo que has cantado. Aleluya. Porque tú crees que tienes una patria donde Cristo te ha establecido una morada eterna. Aleluya. Que la batería destaque la gloria de Dios. Que tus manos destaquen la gloria eterna del Dios soberano. Que tu corazón desprecie a quien amas tú, exáltalo, hermano, porque Él vive en tu corazón, Él vive para siempre, Él es el que vive, y porque Él vive, tú vives, aleluya. Alaba al Dios eterno, alaba, el Espíritu Santo conduce para que alaben en el Espíritu y en verdad, alaba a quien vive por los siglos de los siglos, alábalo, porque Él vive en tu corazón, aleluya. Gloria a Dios eterno, gloria al Cristo de la gloria, gloria al Dios glorioso, aleluya, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, alabamos su nombre, gloria a ti Padre bueno, aleluya, santo es el aleluya. Es la expresión de júbilo de un pueblo que le dice gracias Padre, porque estaré contigo allá en el cielo, en esa patria celestial. Que dice amén. Aleluya, siéntate por favor. Aleluya, gloria a quien vive. Expreso mi felicidad hoy, hermanos, porque veo caras que hacía días no veía acá. Y les digo bienvenidos, esta es su casa. Esta es su casa, de verdad. Nos gozamos con su presencia. Los jóvenes pueden ir a... Los niños y los jóvenes pueden subir. Sus maestros. Sus maestros los esperan. Pero el Espíritu Santo ya los va a consentir y les va a enseñar. Porque como suele decir, si aquí lo decimos así, aquí no cuidamos niños, aquí ministramos la vida de los niños. Para que sea la gracia divina quien obre en ellos. Amén. Y de eso se trata, hermanos. Los muchachos, los niños, los jóvenes reciben palabra y la presencia también está allí con ellos. Y gloria a Dios por estas personas, estos maestros que se disponen a exaltar el nombre del Señor, sirviéndole allá con los jóvenes y los chiquitines. Porque no es para todo el mundo y adolecemos de maestros, hermano. Hace falta maestros, pero bueno, el Señor en su momento va añadiendo a quien corresponde. Dios une, el hombre destruye. Bajo este título continuamos hoy desarrollando el Sermón del Monte, y este es un tema absolutamente espinoso, complicado, se vuelve a veces hasta polémico. Para nosotros no es polémico porque tenemos perfectamente claro el derrotero que Dios ha marcado. Pero si usted se siente aludido, hermano, no pelee conmigo, por favor. Y tampoco se vaya a ir de la iglesia. Alabado sea Dios. Si se siente aludido, hable con Dios y Él tendrá una respuesta. No se disguste con nosotros. Nosotros vamos a predicar la palabra. Amén. Y bajo ese principio es que estamos acá, predicamos la palabra. Y no suelen gustar muchas veces los mensajes porque pues a veces el mensaje toca situaciones de vida personal. ¿Y qué hacemos de la palabra? A muchos de ustedes, tal vez a todos, yo no los conozco en el sentido de su vida privada, su histórico de vida, no lo conozco. Los conozco de figura, de años, hola, ¿cómo estás? Pero más detalles no. Muchos yo no sé cuántos hermanos tienen, cuántos tíos tienen. Conozco las casas de algunos porque he pasado ocasionalmente, de pronto he entrado una vez, no más, no conozco más. Y eso a mí me da una libertad para poder predicar también más tranquilo, porque no me estoy refiriendo a ninguno en particular, a ninguno, pero voy a predicar lo que la palabra dice. Amén. Amén. La semana pasada mi esposa habló de qué. ¿Se acuerdan de qué habló mi esposa? ¿De qué predicó la semana pasada? Ella predicó del adulterio. Un tema también difícil, pero ella predicó el adulterio porque es que en el Sermón del Monte ese tema se toca.
No olvidemos que el Sermón del Monte, la Constitución Celestial, el sermón más importante y trascendental que dejó consignado Jesucristo en su ministerio terrenal, el Sermón del Monte. En cuanto a los deberes de conducta de la iglesia del creyente, ahí están perfectamente enmarcados cuáles son los derroteros de la conducta del creyente. El segundo sermón trascendente que dejó el Señor es lo que está en el capítulo 24 de Mateo por su proyección escatológica, siendo toda la palabra tan importante, pero estos dos segmentos se destacan por la connotación que tienen. Entonces, para abordar el tema, definitivamente es necesario recordar un principio que se constituye en esencial. Dios desea de todos nosotros como iglesia que lo escuchemos y recibamos su palabra como lo que es palabra de Dios. Amén. Usted está en la libertad de pesar lo que se dice acá contra la palabra. Usted no traga entero, y perdónenme la expresión, usted pesa esto contra la palabra. Número uno. Atención a lo que les voy a citar. Cuando uno recibe un sermón, no va a tragar todo entero, porque uno lo pesa contra la palabra. Por eso aquí traemos la palabra, la vamos leyendo a la par. Pero número dos, también uno pesa lo que está recibiendo contra los principios y fundamentos doctrinales que nos unen. Amén. Porque cada congregación tiene unos principios y unos fundamentos doctrinales. Amén. Entonces, bajo esos principios de la palabra y los fundamentos doctrinales que nosotros predicamos, porque no nos salimos de ello, ¿de acuerdo? Y en ese mismo orden de ideas escuchamos y recibimos la palabra como lo que es palabra de Dios. Y el Señor nos llama a que escuchemos su palabra, la recibamos y actuemos en virtud de un principio esencial: ser testigos suyos en todo lugar. Nadie dijo amén. Somos testigos de Dios en todo lugar. Testificamos del Evangelio en todo sitio. Testificamos de la palabra en todo sitio. Testificamos de lo que somos como creyentes, como cristianos, donde quiera que estemos. Amén. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, Él mismo dijo a sus discípulos justo antes de ascender, justo antes de irse. Y recordemos que justo antes de uno irse, dice lo más importante. Cuando uno enciende el carro y está diciendo a Dios, no se te olvide apagar la estufa. ¿Por qué? Porque para uno es importante que no se olvide y se vaya a quemar el arroz y pasearlo, ¿sí o no? Pero justo antes de uno partir dice lo más trascendente. Eso es así. Y Jesús justo antes de ascender dijo a los cielos, le dijo a los suyos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Eso está en Hechos 1:8. ¿Por qué? Porque es fundamental la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿con qué propósito recibirían tal poder? Y Jesús ahí mismo contesta, enseguida contesta, y el mismo Señor ahí da la respuesta, les anuncia el propósito de tal determinación, de tal decisión celestial, para ser sus testigos. Y con ello anunciar, influenciando con ese testimonio, porque dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero atención, me seréis testigos. Ojo que está hablando de Él. ¿Le han puesto atención a ese pronombre? Me seréis. Ustedes serán los testigos míos, fue lo que dijo Jesús. No serán testigos de ustedes mismos, no serán testigos del pastor, son de mí. Es lo que está diciendo el Señor. Amén. Eso es importante. Dirán, pero el pastor va a hablar de otra cosa, ¿y por qué empezó por aquí? Ya se van a dar cuenta. Entonces Él les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, sin restricciones. En todo lugar donde estés, eres testigo del Señor. Ah, que yo mañana voy a estar en Medellín, allá eres testigo del Señor. Que yo pasado mañana voy a estar viviendo por allá abajo en Ciudad Jardín, allá eres testigo del Señor. Ah, hermana, que es que me voy a vivir a la luna, pues allá te vas a ser testigo del Señor. Entonces, donde quieras que estés, vas a ser testigo del Señor.
Ah, que yo voy en camino y paro a almorzar allí, tal parte. Allá eres testigo del Señor. Que a mí me gusta ir a KFC en tal parte. Allá eres testigo del Señor. Donde quiera que estés, no tienes excusa. Donde quiera que vayas, en la condición en que estés. Que estoy enfermo en el hospital, ahí eres testigo del Señor. Ahí, en esas condiciones. Amén. Y en ese sentido, el Señor corrobora ese principio a través de toda la Escritura, pero hay un segmento que nos da un mensaje muy claro al respecto. Y es cuando Ananías habla con Pablo, con Saulo, ¿cierto? El Señor lo ha tumbado el caballo, ¿cierto? O lo tumbó, de la bestia, el camello, lo que haya sido. Y le informó que había sido escogido con un propósito definido. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, lo que has visto y oído. Eso le dijo a Pablo. Y adicional a Pablo le anunció que iba a sufrir por ello. A Pablo le anunció las dificultades por las que iba a pasar. Pero dijo que iba a ser testigo. Amén. Aleluya. Para que seamos esos testigos del Señor, por medio de nuestro testimonio de vida, Jesucristo se preocupa sustancialmente en enseñarnos, en instruirnos, en capacitarnos, en entrenarnos, pero ante todo en hacer presencia con su Santo Espíritu y darnos luz para actuar convenientemente. Y nos ha dejado una puerta abierta, porque podemos entrar libremente al trono de la gracia. Amén. Amén. Eso es un privilegio nuestro. Eso en el Antiguo Testamento no existía. Eso el mundo no lo tiene. Eso es del creyente, de la iglesia. Amén. Entonces, tenemos lo suficiente y necesario para corresponder adecuadamente a esa responsabilidad, porque ser testigo del Señor es de responsabilidad. Cuando uno es testigo en un evento judicial, uno asume una responsabilidad de decir la verdad y solamente la verdad. Porque si uno ante un evento, ante un juez de la república, ante un fiscal dice mentiras y lo ponchan en la mentira, le va a ir mal. Pero mal. Amén. O sea, uno con la verdad no juega. Y si eso es ante los hombres, y los hombres pueden ser burlados, calculemos ante Dios. O sea que somos testigos de Dios y no podemos ser testigos falsos de Dios. Amén. Porque Jesucristo no envía testigos falsos. Dios envía testigos de verdad, en justicia. No podemos ser testigos falsos. O somos o no somos, sencillamente. Amén. Y ese testimonio que nosotros damos corresponde en la práctica a la dignidad del llamado, a la dignidad de quien nos llamó, la dignidad del Dios eterno, del 3 veces santo. Nos vamos colocando en contexto. Entonces, hay que entender, mis hermanos, que la palabra testigo es muy importante. Esa palabra testigo viene del griego martus o martur, de donde proviene la palabra castellana mártir. Y todos entendemos que es un mártir, una persona que muere por una causa, ¿cierto? Ok. O sea que un mártir es una persona que da testimonio mediante su muerte de algo. Ejemplo, Esteban. Esteban fue un mártir. Y este testimonio de su fe, siendo apedreado, asesinado con piedra. Y él testificó, certificó, enunció en quién había creído, lo que había visto, lo que había oído, lo que conocía. Esa palabra también la emplea en el Nuevo Testamento para hablar de cómo Dios es testigo también, o cómo Cristo es testigo. Lo enuncia así Romanos 1.9, por ejemplo, o Apocalipsis 1.5, por citar algo. Pero ante todo se enfoca en presentar a aquella persona que da testimonio de Cristo, incluso dispuesto a morir por la causa de Cristo. De hecho, la palabra dice que nosotros estamos muertos al mundo, al pecado. Espiritualmente nosotros estamos muertos al pecado. Por tanto, debemos ser testigos empezando con ese principio. Nosotros no podemos ser sensibles al pecado porque estamos muertos al pecado. Pero debemos ser sensibles al Espíritu porque vivimos en Cristo y tenemos la vida de Cristo. Amén. Aleluya. Esa palabra testigo se vuelve importante porque, por ejemplo, Hebreos 12.1,
Hebreos 11, por ejemplo, nos habla de todas las personas que hacen parte del hall de las personas de fe. Y Hebreos 12:1 alude a ese principio y pone a los hombres de fe, que la palabra cita, como testigos de nuestra carrera. Amén. Hemos leído eso en Hebreos 12:1, ¿cierto? Como testigos de nuestra carrera. Nos están observando. Y esa carrera no solamente es personal, y aquí empezamos a introducirnos en el tema. Esa carrera es de orden conyugal también, familiar. Amén. Y aquí empieza a tomar forma ya el mensaje. Entonces es una instrucción directa que Jesucristo le ha dado a su iglesia con una connotación trascendente, porque ese testimonio tuyo tiene influencia, y ese testimonio conyugal tiene influencia, ese testimonio familiar tiene influencia, y puede estar afectando la vida eterna de personas. Atención con lo que estoy diciendo. El testimonio tuyo puede sacar de la condenación eterna a una persona, o puede confirmarle la condenación a una persona. Me estoy explicando. Una persona que ve en ti un buen ejemplo, ese ejemplo lo usa Dios para revelar el evangelio ahí y sacar a esa persona de la condenación, porque quien está sin Cristo ya está condenado. Eso lo entendemos, ¿verdad? Quien está sin Cristo ya está condenado. Eso dice Juan 3:18. Por tanto, el testimonio tuyo, tu vida, lo que tú dices, lo que tú haces, lo que ven en ti como pareja, lo que ven en tu casa, todo esto, la familia de alrededor, la gente de alrededor está viendo eso, y hay gente que se va a salvar en virtud de ese testimonio, y es factible que tú ni te enteres. Probablemente con el tiempo llega alguien y dice, porque nos ha pasado, no, es que yo tenía un vecino que iba a la iglesia y yo no era amigo de él, pero yo veía a ese hombre que cambió. Ese hombre lo detestábamos en la cuadra porque le pegaba a la esposa, maltrataba a los hijos, ganaba buena plata pero se la tiraba con mujeres. Ese tipo era un desastre porque todo el dinero se lo tiraba en trago, en licor, en vicio, y maltrataba a su gente. Pero cualquier día nos contaron que había conocido de Cristo y fue transformado y empezó a hablar del evangelio, y nosotros le hacíamos el feo, pero yo vi que ese hombre cambió y ese mensaje me quedó aquí, ese recuerdo lo tengo aquí, y por eso estoy aquí a los pies de Cristo. Y ese hombre nunca se enteró, esa familia nunca lo supo, pero su testimonio tuvo efecto en otra vida. ¿Me están captando la idea? Ser testigo es muy importante. Aleluya. Y el Señor nos llama a tomar conciencia de esto. La palabra nos enseña que Dios bendijo en Edén. Amén. Dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, búscalo mi amor en otra versión, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Hace un momento, mientras alabábamos, el Señor me hizo una pregunta. Me preguntó: ¿por qué solamente había una pareja en Edén y no varias? Yo nunca me había preguntado eso. Porque Dios hubiese podido tener 3, 4 parejas, ¿cierto? Hubiese podido crear 3, 4 hombres, 3, 4 mujeres, y los hubiera podido casar en grupo, y a cada uno usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. No, pero creó a un hombre, y de la costilla del hombre a una mujer, una pareja. Eso tiene un principio esencial en el propósito de Dios. Y aquí partimos de algo que es fundamental entender. Iglesia, es esencial, y soy reiterativo, esencial, fundamental, determinante, vital
trascendente, sumamente importante, con mayúsculas, destacado, resaltado, con monitos, como quiera, pero recordarlo siempre. Dios es soberano y Él tiene un propósito y un orden para el hombre. Dios es soberano, número uno. Y Él tiene un propósito y un orden con el hombre. Por tanto, Él determinó una ruta a seguir y una forma para seguirla. ¿Quién dice amén? Amén. Y en Edén claramente lo estableció. Dios estableció una pareja y los bendijo Dios. Primer matrimonio. Primera bendición conyugal, los bendijo Dios y le dio una instrucción. Y le dio la instrucción en plural, porque ahí dice, atención, ahí dice, y les dijo. Atención, no dice y le dijo. Póngale atención a esos pronombres, esa manera como Dios se dirige. Y les dijo a ambos. A ambos. A los dos. Hombre y mujer, a la pareja, varón y mujer, a los dos les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como dice otra versión, ¿no? Escuchemos otra versión. Traducción lenguaje actual. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que arrastran por el suelo. Amén. Amén. Entonces aquí hay un principio esencial. Dios creó todo, eso lo cuenta Génesis, lo relata Génesis. Dios vio la creación, los animales, todo, los nombres que había puesto Adán, todo. Y vio que no había ayuda idónea para Adán. ¿Dice o no dice la escritura eso? Entonces Dios consideró que era necesario que Adán tuviese una ayuda. Principio número 1: el hombre no fue creado para estar solo. El hombre no fue creado para estar solo. El hombre necesita una mujer, su esposa. Pero también hay un principio fundamental que complementa lo anterior: la mujer no fue creada del hombre para estar sola. Necesita un varón, su esposo. Pero aquí hay otro principio esencial: Dios es el soberano que los unió. No ellos a su capricho. Fue Dios quien los estableció como pareja y Dios los bendijo. Voluntad divina, soberanía celestial. Entonces, si la primera pareja fue bendecida en el matrimonio, bajo esa prerrogativa, en resumen que les estoy haciendo, porque esto da tema para una conferencia de parejas, de matrimonios bien extensa, que lo hemos hecho, y eso da para... Algún día hablaremos a las parejas. ¿A quién le gustaría escuchar de sus pastores una conferencia para parejas? Para parejas. Un día hasta hacer una charla con parejas, aquí nos tomamos unas oncecitas y disertamos al respecto. Esto va para 2 horas es un tema, y a nosotros nos apasiona hablar del tema, porque es muy importante, hermano, muy importante. Ahora, antes de seguir, atención, pongámonos en contexto, mis hermanos. Dice la misma escritura en Génesis que Dios, dice la escritura, dice, y Dios vio lo que había hecho, que era bueno en gran manera. No lo dice un tercero, no lo dijo Adán, tampoco lo dijo Eva. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces Dios dijo, Él mismo dijo, lo que he hecho es bueno en gran manera. Y como dice que fue hecho, es hecho y es bueno en gran manera, está diciendo es perfecto. Amén. Ojo, es perfecto. No necesita nada más, no necesita la intervención de nadie más, ya está hecho, es perfecto en el plan de Dios. De ahí se desprende que el matrimonio que Dios bendice en su plan perfecto, en la voluntad de Él, de acuerdo a los parámetros de Él, es un matrimonio perfecto. En la voluntad de Dios, en los parámetros de Dios.
como consecuencia de lo anterior, se entiende el por qué el matrimonio es el núcleo de toda sociedad desde Edén. Toda la sociedad, la historia del mundo se desprende de un matrimonio. Todas las culturas, todas las sociedades han prosperado, han progresado, han crecido y han pasado los milenios, pero surgieron de un matrimonio. Amén. Pero asimismo, como consecuencia del pecado, atención, como consecuencia del pecado, y en virtud de la naturaleza caída del hombre adánico, como descendiente de Adán, me estoy haciendo entender, ¿cierto? Del hombre descendiente de Adán, todo el que viene después de Adán nace con la naturaleza pecaminosa, nace apartado de Dios. ¿Entendemos eso, iglesia? Uno no nace santo, 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 santo. Tan lindo el niño, es bebé, es inocente, pero nació con naturaleza caída, pecaminosa. Por eso a los 3 años le está poniendo el lápiz al chino, el otro allá. Por eso le está quitando los juguetes al niño, están peleando, porque los niños traen eso por genética celestial, porque fueron hechos así porque se cayó Adán del cielo. Genética celestial, no, perdón, corrijo, eso no está bien dicho. Por descendencia de Adán, los hombres nacemos separados de Dios, por eso nos es necesario nacer de nuevo. Amén. Y como consecuencia del pecado, entendemos que el matrimonio es el objetivo número 1 de las acciones del enemigo de la justicia. Y a través de la historia de todas las sociedades, siempre el núcleo matrimonial ha sido el afectado número 1 de todas las acciones perversas que el pecado puede causar. De todas, llámelas como las quiera llamar. Uno se pone a estudiar la historia secular y encuentra cualquier cantidad de situaciones en todas las sociedades, en todas las culturas, siempre afectando el matrimonio. Por eso vemos la poligamia, vemos la homosexualidad, vemos el lesbianismo, vemos el bestialismo, vemos las barbaridades más bárbaras, perdónenme la expresión así, vemos lo que se ve. ¿Por qué? Porque es consecuencia del pecado, porque el enemigo siempre ataca el núcleo que Dios bendijo desde la creación, porque era el plan perfecto de Dios. Amén. Ok. Me van siguiendo, ¿cierto? Amén. Entonces, entender que el matrimonio bendecido por Dios va a ser objetivo número 1 de las patrañas del enemigo. Va a ser objetivo. Y todo aquello que afecte este vínculo, y es un vínculo que está fundamentado en amor y gracia divina, porque todo matrimonio bendecido por Dios está fundamentado en gracia y amor divino. Amén. Porque no solamente es el amor de la pareja, sino el amor de Dios, la gracia de Dios. Todo lo que afecte ese matrimonio está confrontando a Dios, porque está confrontando la voluntad perfecta de Dios. Y por tanto, todo lo que afecte el matrimonio bendecido por Dios se constituye en rebeldía contra Dios, y eso es pecado. Amén. De ahí, mi hermano, que el divorcio es pecado y atenta todo divorcio contra la voluntad perfecta de Dios, porque Dios no admite el pecado, no lo quiere y no lo consideró así. Dios no estableció el pecado desde la creación, se dio después, Dios no estableció el divorcio desde la creación, se dio después por causa de la maldad del corazón del hombre, que es diferente. Yo sé que este tema nos gusta a muchos y le pega a mucha gente, perdónenme, pero no pido perdón por lo que estoy predicando, sino qué pena tener que fastidiarle, pero la verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el divorcio atenta contra el principio de Dios, contra el orden de Dios. La unión libre atenta contra el principio de Dios, contra el orden de Dios. La homosexualidad atenta contra el principio de Dios, contra el orden de Dios. La poligamia atenta contra el principio de Dios, contra el orden de Dios. Todo lo que atente contra el orden de Dios es pecado y es rebeldía ante Dios.
Entonces alguien dice, no, pero es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. Claro que sí, humanamente visto sí, y te hallo la razón, y bueno, tal vez yo estuviera en tus zapatos, diría lo mismo. Pero estamos hablando de lo que Dios ha dicho desde la creación. Alabado el nombre del Señor. Hay que mirarlo desde la perspectiva de Dios, no del hombre. Por eso este tema nos gusta tanto, y por eso tanta doctrina que se ha parcializado y se ha torcido, y vemos pastores que se han casado 2 y 3 veces. Líderes que viven en unión libre. Nosotros conocemos un testimonio no, sino un hecho. Conocimos una pareja en aquella congregación donde nos casamos, creo que fue un maestro, ella, una joven. Bueno, estaban casados, conocimos su hija, todo muy bien. Bueno, cualquier día nos fuimos a vivir, cualquier día recibí una llamada y él estaba viviendo en Funza. ¿Se acuerdan ya de quién estoy hablando? Él estaba viviendo en Funza, pero había pasado 2 años. Mientras estábamos en Bogotá, él nos decía cualquier día, no era la congregación, de otra congregación, sino que lo conocimos por una referencia de alguien. Una consulta médica para el bebé de ellos. Ya me acordé. Fue una consulta médica que le pidieron el favor a Elizabeth para el bebé de ellos que tenía un problema. Por eso los conocimos. Fuimos a visitarlos, los conocimos. Él nos decía que él pastoreaba, que él se congregaba en tal parte, que no sé qué. Perfecto, todo muy bien. Ok. Con el tiempo nos contactó para algo también, una consulta médica. Y vivía en Funza. Fuimos hasta Funza a visitarlo, no sé qué, Mosquera, por allá fuimos. Y él sale y nos saluda, hola, ¿cómo están? Y su esposa, ya viene, y cuando sale, apenas nos miramos con Elizabeth, su esposa, sí, hola, ¿cómo estás? No era la que habíamos conocido nosotros. ¿Y qué más, hermano? Ya tenía otro bebé, ya había crecido la niña, y ya tenía otro bebé, porque ya era otro chiquitín, la consulta era para otro chiquitín, todo eso. ¿Y qué más, hermano? No, ya, ¿dónde está? En tal parte. Y estamos sirviendo. ¿Perdón? Sí, estamos sirviendo allá, y no sé qué, somos líderes allá. Salimos, nos subimos al carro. No es la esposa. No sabemos qué pasó porque no le quisimos preguntar. Tampoco era prudente preguntarle. ¿Cómo? Y ahora nos dice que está con una segunda mujer, tiene otro hogar y está en tal congregación, que conocemos esa congregación, y no es que sea muy santa, por cierto, y allá está sirviendo en unión libre, habiendo dejado a su mujer. O sea, me estoy explicando, desorden. Y así le permitían servir. Ese no es el orden de Dios, hermano. No es el orden de Dios. Atenta contra el orden de Dios. Completamente. La unión libre no es la voluntad de Dios. Y el que esté en unión libre debe buscar la forma de organizar su vida. ¿Por qué tantos problemas en los matrimonios, en los hogares? ¿Por qué tantos problemas en las parejas? Y hablo así porque no son matrimonios, muchas veces no son matrimonios, son parejas que conviven. ¿Por qué tantos problemas? Porque uno encuentra problemas, hermano. Ustedes supieran los problemas que nosotros que llevamos poquito tiempo, pero en el tiempo que llevamos liderando y aconsejando, compartiendo, los problemas que hemos conocido, hermano, unos rollos, eso ni de película, eso para una novela, hermano. ¿Por qué? Consecuencia del pecado, pero ante todo de la indisciplina del creyente. Porque estamos hablando de creyentes con unos rollos de vida que déjeme decirle, absolutamente impresentables, sirviendo y predicando, incluso muchos de ellos. ¿Dónde está el orden de Dios? El pecado permeó completamente la iglesia, porque aún pastores predican y viven y sacan pecho diciendo que sirven al Señor en esas condiciones. No es el orden de Dios el divorcio. No lo es. ¿Es la solución humana para muchos problemas? Claro que sí. Claro que sí. Pero aquí viene el contexto del testigo. ¿Qué testimonio puede dar una pareja que se dice creyente y está divorciada? ¿Qué testimonio da? Que Dios es libre y Dios ama a todos y los recibe como sea y Dios es chévere y no pasa nada. Para muchos es así.
Tranquilo, hermano, Dios te ama como estás, no te preocupes. Puedes venir con amante a la iglesia, fresco, tranquilo, Dios te ama igual. No, Señor, no, eso no, hermano, no hay que ser tan sinvergüenza, no, Señor. No provoque a Dios, hermano o hermana, no se puede provocar a Dios de semejante manera, es una desfachatez y atreverse a enfrentarse a Dios de esa manera. Dios. Y todo empieza por el desorden de vida, de cómo se enseña el Evangelio, y cómo se predica el Evangelio, y cómo se vive el Evangelio. Y hay un orden elemental que aquí lo vamos a circunscribir rápidamente. Los niños desde pequeños deben estar en su escuela dominical. Somos responsables de que estén en la escuela dominical, que se estén formando allá, número uno. Pero también somos responsables de darle testimonio en casa, de educarlos en casa, de enseñarles en casa, de mostrarles en casa quién es papá y quién es mamá y cómo se tratan. ¿Por qué no escucho un amén? Desde pequeños. Porque es que los niños no reciben por palabra, y no puedo darle un sermón a mi hijo para que se comporte bien. Es que yo le enseño con mi conducta a que se comporte bien, con mi testimonio a que se comporte bien. Ellos ven que yo abrazo a la mamá, le doy un pico a la mamá, le digo mamita y nos consentimos, nos respetamos, nos tratamos con cariño. ¿Qué van a hacer los muchachos? Lo mismo. No pueden decir menos por fuera. Allá no vamos a poder decir mi papá maltrata a mi mamá o mi mamá ofende a mi papá. No, allá ese par de Dios parece un par de novios, parece que se hubieran conducido ayer. Siempre se andan queriendo, dando picos y no sé qué, parecen un par de chinos de 20. Gloria a Dios, que sigamos así. Ya se acabó. Así somos. Yo le digo a ella, mi novia, ayer estábamos escuchando, en la tarde estuvo un rato, ella estuvo escuchando a Andrea Bocelli, este lírico, interpretando boleros, y un momento a otro yo entré a la habitación, yo estaba trabajando con unas cosas de aquí de la iglesia, justamente estaba adelantando unas cosas, y de pronto entré a la habitación y estaba interpretando Somos Novios, de Armando Manzanero. Y yo cojo de la mano a mi esposa y le dije, mamita, somos novios, siempre novios, porque para mí ella es mi novia. Y la trato como novia. Esposo, no se te olvide tratar a tu esposa siempre como novia. Bueno, pero para no perder la idea. El hecho es que a los niños desde pequeños hay que educarlos desde ese principio de temor a Dios. Educa al niño en la palabra, dice la escritura de Proverbios, ¿sí o no? Y cuando fuera adulto, no se apartará. El principio esencial que la palabra a mí me enseña. Cuando van creciendo con estos fundamentos, más la supervisión nuestra y la gracia del Señor, obviamente, la gracia que hay en la iglesia, todas estas cosas, uno se va dando cuenta qué amistades rodean a los muchachos. Ojo, qué amistades rodean a los jóvenes. ¿Con quién se rodea en la escuela, en el colegio, en el vecindario? ¿De quién está rodeado? ¿Con quién acostumbra a permanecer, a conversar, a chatear? Todo eso, ¿me estoy explicando? Porque de esas amistades nacen los romances. ¿Me estoy explicando? De esas amistades nacen los romances, los noviazgos. Entonces a los muchachos hay que enseñarles a que se rodeen bien, y hay que enseñarles desde pequeños que ellos no están llamados a jugar, a tener colección de novias y novios, como tal vez nosotros caímos por ahí. En mi época yo tuve colección de novias. Antes, mami, antes. Ese que murió ya. Ese. No yo, el otro Daniel, porque ya me estaba mirando así. El otro. No, ese ya. Este hombre nuevo no. Solo ha tenido una novia que es ella. ¿Amén? Sí, mami, ¿verdad? Porque los jóvenes son dados, ¿no? Que hay que tener experiencia en la vida. ¿Han escuchado eso? Es que hay que adquirir experiencia en la vida. Mentiroso el diablo, ¿cómo así? Es que hay que conocer para que no lo engañen a uno. Mentiroso el diablo. Y la chica quiere tener colección de novios y el niño quiere tener colección de novias. O aminovios, como los quieran llamar hoy día. Es que ya ni saben cómo los llaman hoy día. No, de las buenas amistades surgen los noviazgos que Dios establece.
Y a los hijos, por lo menos a nosotros siempre le dijimos a nuestros hijos, un noviazgo es tan serio que un noviazgo proyecta un matrimonio. Cuidado. Ojo. Cuando mi hijo mayor nos contó de su primera novia, una niña de la iglesia, se congregaba con nosotros, la conocíamos a su papá, a su mamá, a su familia, y veíamos las circunstancias de su familia, de su papá, de su mamá, de sus abuelos, y habían interrogantes allí. Pero bueno, está bien. La trajo a la casa. Llegó la niña muy titina, muy elegante, una niña muy bonita. ¿Para qué? Una niña muy, muy bonita. Llegó la niña ya, ahí lo senté. 1, 2 y 3. Las cosas son así. Los dos, claro, pam, pam, pam. Pero yo se diciendo, mire, mi oración es, si este noviazgo es de Dios, permanece y termina el matrimonio. Apenas abrían los ojos, porque eran chinos de 16, 17 años. Apenas abrían los ojos, sí, Señor. Porque las cosas son serias, ante Dios no estamos jugando a ser novios. Número 1, número 2. Si no es de Dios, esto se acaba. Y cuando se acabe, que no haya dolor, ni haya angustia, ni haya enemistad, ni haya nada. Duró como 5 años y un día se acabó. No era. Cuando llegó, la que era. Y ahí está casado. Ya, se acabó. Yo le espanté una niña a mi hijo de colegio. Se la espanté, como se dice vulgarmente. Una compañerita de colegio, bien avivada la niña, se notaba que no tenía organización en su casa. Y cualquier día fue a visitar a mi hijo para hacer una tarea. Ok, perfecto. Eran como las 6, 7 de la noche. Hey, mamita, ven. ¿A qué horas debes ir a tu casa? No tengo horario. A ver, espera, repite. No tengo. A ver, ¿tú no tienes horario para llegar a tu casa? No, señor, yo puedo llegar a la hora que quiera. ¿Me puedes dar el teléfono de tu mamá, por favor? ¿Cómo así? Yo la voy a llamar y le voy a preguntar. ¿Cómo así que no tienes horario para llegar a la casa? Van a ser las 7 de la noche y tú no te has ido. Yo no te estoy echando, pero esto no es hora de estar por acá, por fuera de la casa. Hay que llegar temprano a la casa. No, señora, eso no es así. Y aquí me ha cogido esa niña odio, porque no me volvió ni a saludar. Pero se fue, dejó de molestar a mi hijo. Esa suegra es una... No, prefiero que me digan eso, pero se la espanté de una. Mi hijo me dejó de hablar como 2 días, pero se la espanté. Hermano, es que las cosas estoy explicando hacia dónde vamos, hacia dónde va todo esto. Entonces, cuando los jóvenes están bien rodeados, Dios se encarga de presentar su novia en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, en el plan de Dios, no es lo que ellos quieran, no como a ellos les parezca, es según Dios. Entonces nosotros decimos, hay que esperar, hay que saber esperar, tranquilos. Entonces, hijo, yo tengo 60 y pico, ¿tú cuántos tienes? Tantos. Llevo un poco más de vida que tú. Además, llevo 20 y pico de creyente, hijo. Y tengo un poquito más de conocimiento de la palabra que tú, ¿cierto? Sí. Por favor, tranquilo. Hay que saber esperar en el Señor. Esas buenas amistades, en los términos de Dios, conducen a que se den los noviazgos en los términos de Dios, en los tiempos de Dios, para proyectar un matrimonio en los términos de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Estoy hablando en los términos de Dios, en la voluntad de Dios. No acelerando las cosas, no empujando las cosas, no provocando y torciéndole el brazo a Dios, no, dejando que Dios obre en su soberanía, porque el soberano es el. ¿Recuerda que empezamos diciendo que Él era soberano? Amén. Él tenía un propósito y un orden. Ahí debe de aplicarse a los niños desde pequeños hay que enseñarles eso. Porque ellos que están viendo afuera, que están viendo en su entorno, que están viendo en las aplicaciones, que están viendo en la televisión, es que es inevitable que lo vean, hermano. ¿Cómo vamos a evitar que lo vean? Lo van a ver, lo van a escuchar. Hay que enseñarles, hay que blindarlos con la enseñanza y con el ejemplo. Por ejemplo,
Usted nos preguntará en nuestra casa, aunque el chico menor ya, pues ya tiene 22 años ya. Pero en nuestra casa nosotros no tenemos televisión. ¿Para qué? Por lo buena que es la televisión. Para ver un noticiero, a través de internet lo veo. No tengo problemas. Para ver una película, por YouTube la veo. No tengo que comprar Netflix. Por YouTube yo la veo. Si busco una película, mi esposa busca películas románticas y de Navidad, cosas de eso. Bueno, está ahí. Ok, no más. Pero ante todo la pasamos escuchando música o escuchando por ahí, que es lo que yo hago. Escuchando música instrumental, que alaba a Dios, que adora a Dios, o música clásica, o prédicas, eso es lo que yo hago. O escucho mis mismas prédicas para ver en dónde le embarré, en dónde me ponché, ya, y corregirme. Ya, eso es lo que yo hago. Televisión cero, no la necesitamos y pagamos menos. Pero los chicos hay que enseñarles en su tiempo y llega el momento del noviazgo apropiado. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ese noviazgo, a los niños, a los jóvenes, hay que decirles algo que es fundamental. Un noviazgo necesariamente es tan serio, pero tan serio ante Dios, que relaciona a dos familias. Se comprometen dos familias. Por eso un noviazgo no puede ser a espaldas de las familias. Se conocen las familias, se presentan las familias y están de acuerdo los padres de los dos. ¿Me estoy explicando? Dirán, uy, hermano, usted es muy legalista. No, yo no estoy diciendo, eso no es legalismo, eso es bíblico, que es diferente. No, eso no es legalismo, hermano, eso se llama ser bíblico, obediente a la palabra. Cuando eso se da, cuando el noviazgo se da en esos términos divinos, necesariamente entonces termina en un matrimonio organizado por Dios, planteado por Dios, bendecido por Dios, y que va a caminar en el plan perfecto de Dios. ¿Quién dice amén? Dígame si esto se cumple en el 95-99% de los matrimonios que uno conoce. No se ha cumplido. Por eso vemos lo que vemos a través de los tiempos, porque ese es el orden de Dios. Me estoy explicando. Como el pecado llegó al mundo, todo esto que he narrado, que es el plan de Dios, fue violentado, totalmente distorsionado, como dice Henry. Bien dicho, Henry, esa es una palabra apropiada. Distorsionado completamente, alterado a lo sumo. Por eso las sociedades viven como viven, aún así se llamen creyentes. Por eso pasa lo que pasa. Por eso se casan hoy y el pastor les da la bendición y a los 6 meses se están separando. Es que no nos entendemos. El pastor ni siquiera les hizo un curso prematrimonial. ¿Cómo carajos quería que entonces se entendieran un poquito? Si el pastor ni los conocía. A mí me parece desastroso que un pastor case a una pareja que no conoce. Pastor, cáseme. Pero ustedes no son de la congregación, no importa, pero nos queremos casar porque es que queremos la bendición de Dios. Y el pastor ni idea de dónde vienen ni cómo van. Me estoy explicando. Terrible, hermano. Terrible. Como se violentaron los términos de Dios y el orden de Dios, las consecuencias están a la vista. Voy a hacer una pregunta. Levante la mano acá la persona que no conoce a una persona separada o divorciada. Que no conoce a una persona separada o divorciada. ¿Sí? Todos conocemos a una persona separada o divorciada. De una u otra forma. Porque es el común denominador. Es el común denominador. Cuando debería ser todo lo contrario. Como se alteró el plan de Dios y el orden de Dios, Dios no puede estar contento con la sociedad. Dios no puede estar contento con el mundo. ¿Cómo? Y menos Dios va a estar contento con su iglesia cuando en la iglesia se ven semejantes situaciones, empezando por los ministros que están predicando el evangelio. Menos, Dios no puede estar contento con eso. Dios no admite el recasamiento, porque no admite el divorcio. Dios permite el divorcio bajo unas circunstancias muy específicas que le declaró Jesús. Y humanamente, uno como pastor puede terminar recomendándole a una persona que se divorcie cuando hay un peligro real en su integridad, en una situación de eminente, situación extrema, de riesgo extremo. Entonces es mejor que se separe antes que le pegue un tiro.
Antes que le pegue una puñalada, antes que haya una desgracia en esa casa, sepárese. ¿Me estoy explicando? Antes que termine enferma, contagiada, sepárese. ¿Me estoy explicando? Toca para preservar la integridad de una persona, de unos niños, de una familia. Entonces, el ser testigos del Señor, vemos que no solamente es en lo personal, es en lo conyugal, de cada pareja. Cada muchacho, cada persona tiene una responsabilidad de testimonio con las amistades con las que anda. ¿Con qué amistades andas? ¿Con quién acostumbras a andar? ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién le abres tus oídos? ¿Con quién conversas frecuentemente? Como cónyuges, ¿con quién frecuentas como pareja? Como pareja. ¿Con quién frecuentas? ¿A dónde acostumbras a ir? ¿Con quién compartes como pareja? ¿A quién invitas a tu casa a tomar unas onces? ¿O invitas a tu casa a alguien y de plano llega con cerveza para que la pasemos chévere un rato? Porque pasa. Al ser testigos, encontramos que hay una responsabilidad, no con nosotros, con Dios. Ojo, la responsabilidad es ante Dios y daremos cuenta ante Él de eso. Y hasta ahora estoy haciendo la introducción, hermano. Dios une matrimonio y son los hombres los que hacen todo lo que afecta al matrimonio, no Dios. Dios no es responsable de un divorcio. Dios no es responsable de un adulterio. Dios no es responsable de una separación. Dios no es responsable de una unión libre. No, es el hombre. Es la acción del pecado. Es la desobediencia del hombre. Es la desobediencia del creyente. Es la alteración de la doctrina. Es la manipulación de la palabra. Es el propósito nefasto de intereses personales desde el púlpito para manipular a la fe de la gente y justificar sus acciones pecaminosas. Como un pseudo pastor, y cuando digo pseudo pastor estoy diciendo ese prefijo pseudo, para el que no lo sepa, el prefijo griego pseudo quiere decir mentiroso, falso, ¿sí? Ese prefijo pseudo es mentiroso, falso. Entonces cuando dice pseudo pastor, falso pastor, pseudo apóstol, falso apóstol, etcétera, ¿sí? Entonces un pseudo apóstol, Dios mío, es que es increíble. Fue invitado a un evento donde habían pastores, había mucha gente, fue invitado. Y yo, Dios, estos que organizaron el evento no lo investigaron lo suficiente. Porque hay que tener tanto cuidado con la gente que uno invita a su iglesia. Y fue invitado a una enseñanza, y este sinvergüenza, porque no cabe una expresión menor, ese sinvergüenza llega allá y habla un poco de cosas y dice, y Dios es de tanta gracia, atención a lo que les voy a contar, y Dios de tanta gracia y tanto amor, que yo en este momento puedo salir de aquí, me voy con las prostitutas a un antro y no pasa nada porque Dios me ama, igual sigo siendo salvo. Un pastor que contó esto, después decía, mira visto hermano, varios de los míos que fueron allá a escuchar eso, a los 8 días, ¿cómo llegaron a la iglesia? Porque escucharon y le creyeron a ese hombre. Qué error haberlo invitado. Y vaya, miren la congregación de ese tipo, los miles que se reúnen allá. Porque esa es la doctrina de este hombre. Y lo invitan y cobra lo que cobra por ir a decir eso, a dar ese tipo de enseñanzas. A propósito de invitados, el último domingo de este mes tendremos un invitado a predicar acá. No le vamos a decir quién es, pero va a ser una bendición, amén. Hebreos 3, 7, 8. Hebreos 3, 7, 8. Váyanse ubicando. Entonces decíamos que Dios une el matrimonio en el plan de Dios.
Pero somos los hombres en nuestra desobediencia, en nuestra rebeldía, los que destruimos ese propósito divino del matrimonio, de la idea del matrimonio, del orden del matrimonio. De ahí que es tan importante escuchar y atender el llamado que el Dios hace hoy. Amén. Dios siempre está haciendo un llamado a que lo escuchemos, y dice esa palabra en Hebreos 3:7-8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermano, Dios siempre va a estar llamando ¿a qué? Al orden de Él, a obedecerlo a Él, a hacer las cosas en el temor reverente a Él, sin dejarnos llevar por la presión del mundo y por la ligereza de la carne. Se trata de cuidar lo que nuestro corazón desea. Se trata de cuidar lo que nuestras hormonas anhelan. Es que hay que poner dominio propio. Hay que ejercer dominio propio. ¿Qué debe prevalecer, la carne o el espíritu? El espíritu. Porque la palabra dice en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un hombre no cae por casualidad. Un divorcio no se da por casualidad, nunca. Eso es una proyección con el tiempo. Eso es proyectado en el tiempo, que termina allí. Quiero leer Hebreos 3. A ver, mi esposa va a leer Hebreos 3, 7, 8. 7, 8. A ver, Amén. escuchemos. En traducción lenguaje actual. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios les dijo: aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Hay que no ser terco y no poner a prueba a Dios. Amén. Atención, a Dios no se le pone a prueba. Atentos a esto. Con Dios, atención a lo que voy a decir. Si algo te quiere llevar hoy, llévate lo que te voy a decir enseguida, hermano, hermana. Atento. Con Dios, hermano, nuestras acciones o lo provocamos o lo invocamos. O lo provocas o lo invocas. Todo lo invocas cuando lo alabas, lo adoras, lo exaltas y oras a Él, le ofreces obediencia, todo esto, ¿sí? Lo estás invocando. Pero cuando eres desobediente y rebelde, lo estás provocando. Y ay, Dios santo, de que la ira de Dios caiga. Cuidado, cuidado. O lo provocas o lo invocas. Yo prefiero invocarlo, no provocarlo. Amén. Y 2 Timoteo 2:22 dice: y por eso el Señor nos llama a ejercer ese dominio propio. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo vuelvo a leer. Huye también, búscalo, mi amor. 2 Timoteo 2:22. ¿Dos qué? 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un día alguien decía: no, eso es para chinos. No, hermano, eso no es para chinos, eso es para todos. El Señor nos llama a huir de tentaciones muchas veces. El Señor nos llama a no meter la nariz donde no nos están llamando, hermano. Por eso mi esposa bien decía el otro día: yo doy consejería a varones, hermano. Ella da consejería a mujeres. Y a parejas los dos se acabó. ¿Ya? Por precaución. No porque de pronto pasa algo, sino por lo menos para evitar rumores, hermano.
Por lo menos para evitar rumores, porque haz de los rumores. Y de la red, ay, el pastor Daniel entró donde Pepita que darle consejería, pero lo grave es que Pepita está sola y esta es la segunda vez que viene. Ah. ¿Y el chisme cómo se vuelve? No olvidemos que Dios ha hecho todo perfecto. A ver, léelo. Segunda Timoteo, traducción lenguaje actual, 2:22. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas, dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor, la paz. Únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Eso quiere decir, invocan al Señor. Amén. Entonces, en la primera parte y hasta ahora en la introducción, toma más sentido, mis hermanos, toma más sentido el por qué los veo tan callados. Entiendo que el mensaje está siendo recibido, gloria a Dios. Eso es importante. Y aquí estamos observando la lógica de la sabiduría perfecta de Dios. Cuando Él plantea en el Sermón del Monte el adulterio, primero, y después el divorcio. Eso no es gratuito. Eso hace parte del plan perfecto de Dios. Esa enseñanza es trascendente. Y Él lo hace dar la connotación que tiene la relación de pareja. Entendamos matrimonio. Hoy, la iglesia no influye en la sociedad como está llamada a influenciar, porque su núcleo esencial está muy afectado. Entiéndase, el matrimonio, el hogar. Aquí todos sabemos que de una familia muchas veces uno solo es el creyente, o de pronto la pareja y los demás no, ¿cierto? O de pronto unos empezaron y otros se fueron y así. Cuando uno quisiera que todo el núcleo familiar fuera a la iglesia, ¿verdad? Y si no va a la misma iglesia, pero por lo menos se congregara, pero no es así. Esas son las consecuencias del pecado, las consecuencias del desorden, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la vanagloria de la vida, muchas cosas. Y eso no se puede alimentar con los divorcios, pero en gran medida son alimentados por los divorcios, por las malas relaciones entre familias, por las malas relaciones entre cónyuges. Porque así no estén separados ante los hombres, divorciados ante los hombres internamente, no conviven. Comparten el mismo techo, mas no conviven. ¿Me estoy explicando? Y eso es grave, hermanos. Hablar de divorcio tiene una connotación tan seria ante Dios, porque el matrimonio para Dios es tan serio, tan serio, tan serio, tan serio, pero tan serio, tan serio, tan serio, tan serio, pero tan serio, que lo compara a la relación de Cristo con su iglesia. Miremos la dimensión de la comparación que hace Dios. No es nada menor, es algo trascendente, sumamente importante. Dios compara el matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia. Y Cristo viene por su iglesia y se la lleva por la eternidad y va a estar por la eternidad allá en el cielo con ella. Eso es un principio esencial para entender que la salvación no se pierde el número uno, pero que el matrimonio no se puede disolver ante los ojos de Dios. Así los hombres se divorcian, así los hombres se separen, pero si Dios bendijo una pareja, así los hombres los separan, ante Dios siguen casados. Porque la relación de matrimonio es como la relación de Cristo con su iglesia. Eso dice la palabra, no me lo estoy inventando. Efesios 5, 22, 23 dice eso. Es muy serio lo que estamos hablando, hermano. Muy serio. Demasiado serio. Y por no enseñarse bien, por no darse a tiempo, por no atreverse a enfrentar los problemas, es que la iglesia tiene los problemas que tiene hoy. Por eso la sociedad tiene tantos problemas hoy en cualquier lugar del mundo, por desobediencia a los mandatos divinos. Pero la iglesia es la primera que tiene que asumir la responsabilidad de acoger el orden de Dios. El mundo debe ver en nosotros que hay un orden de Dios. Nosotros somos los primeros que debemos dar ejemplo. Nosotros los casados somos los primeros que debemos dar ejemplo como matrimonio.
Nosotros no nos vanagloriamos con mi esposa, pero le damos gloria a Dios, porque donde nosotros vamos nos ven y dicen, ustedes juntos siempre, siempre queriéndose, siempre todos bonitos ahí. Allá en el trabajo digan, doctora, ¿usted todavía con él, con el mismo esposo? Y se extrañan. Increíble. Claro, porque han pasado por 2 y 3 parejas. Sí, con el mismo, el que Dios me dio, y yo con la misma, la que Dios me dio. Me siento honrado por ello, bendecido por ello, y no me da pena decirle que la amo, no me da pena darle un piquito. Es mi esposa, y le digo a ella, así tengamos 80 años, la seguiré amando y le seguiré dando piquitos, le seguiré consintiendo hasta cuando Dios me permita, porque es mi esposa, la mujer que Dios me dio. Y ese es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos, mantenerle a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos, si Dios me lo permite. Y ese es el ejemplo que le queremos dar a la iglesia. Y de eso queremos, no con palabras, sino con hechos, que la iglesia lo vea. Porque nosotros no estamos hablando carretas, lo estamos mostrando. Y los que nos conocen saben que es verdad. A través de los años lo han visto. Los que nos conocen de años siempre nos han visto, lo saben, no es carreta, lo han visto. Esa es la introducción del mensaje. La relación de pareja es muy seria para Dios, porque Dios la bendijo. Dios no mandó un ángel a bendecir a Adán y Eva. ¿Han pensado en eso? Dios no mandó a un ángel a bendecir a Adán y Eva. Dios no mandó a Gabriel ni a San Rafael, nada de eso. Vino Él mismo a establecerlos ahí y a bendecirlos ahí. ¿Por qué? Porque Él es el que hace parte de ese matrimonio, y Él hace parte de tu matrimonio si tú le permites. Y si tú le permites a Él ser parte de tu matrimonio, el Espíritu Santo te va a guiar. Hermano, que yo he cometido muchos errores y mi vida es un desastre. Aún tienes tiempo de reconciliarte con Dios. Déjate guiar por Dios para que reorganices tu vida. Todavía se puede. Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Hay propósito en lo que Dios hace. Pongámonos en pie, por favor. En 8 días continuamos. Invito a mi esposa a orar. En 8 días los espero para entrar de lleno más en el desarrollo del mensaje. Esta fue la introducción, con la gracia del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes oído atento a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque no es casualidad que estemos hoy en este lugar hablando tu palabra, enseñándola. Gracias, Señor, porque tú has traído en esta mañana palabra rema. Y rema quiere decir palabra revelada. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el orden que has querido establecer. Tú bendijiste una pareja, varón y hembra. Señor, tú bendijiste y diste una orden. ¿Para qué? Para que se casaran, se fructificaran y gobernaran. Le diste una orden. Señor, te damos gracias, porque tu palabra también enseña en Colosenses 1, 9 y 10. Que tenemos que crecer, madurar y dar fruto, y fruto que permanezca, Señor. Y yo sé, Señor, junto con mi esposo, que esta iglesia, IUJ La Gloria, Señor, tú harás cosas hermosas en la vida de cada uno, Señor, tanto de varones como de varonas, Señor. Tú harás y bendecirás cada hogar bendito, Señor. Y bendecirás a aquellos, Señor, que pongan su vida en orden. Aquellos que quieran salir de ese pecado, Señor. Que quieran poner su vida y organizarse, casarse con la bendición de Dios, Señor. Señor, gracias porque tú estás ensanchando la tienda, tú estás corriendo las estacas, tú estás añadiendo los que han de ser salvos. Yo te doy gracias
por las nuevas vidas que han llegado a este lugar. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que has vuelto al redil, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes un propósito, Señor, de que ninguno se pierda, sino que todos, Señor, seamos, Señor, llamados al arrepentimiento y a caminar contigo, Señor, para que seamos cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios, que nos puedan leer allá afuera, Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a ser testimonio vivo para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos. Ayúdanos a ser testimonio vivo para nuestros compañeros en el trabajo, Señor, aquí en la iglesia, Señor. No basta, Señor, con serlo, Señor, sino también parecerlo, Señor. Señor, sabemos que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Señor, queremos ser esos hijos, esas hijas de Dios con corazón de siervo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ese ejemplo. Gracias, Dios, por esta tu casa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.